Eh, Hoy tengo un día bastante complejo porque en la escuela tenemos que repartir bolsones y, bueno, tengo que recepcionarlo eso de las 11. Así que vamos a tener que cortar 11 menos 5, ¿saben, chicos? Si Listo, viene Luis. enseguida, les mando un mensaje y si quieren nos retomamos, pero me parece que va a estar complicado eso. Pero bueno, quiero acordarlo con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Perfecto, profe, no hay problema. Sí, profe, no hay problema. No hay Está bien, no hay profe, problema. no hay problema. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a terminar el texto. Les envié otro texto más, que es el de Perry Anderson, para que vayan viéndolo. ¿Sí? Hice una serie de consignas para seguir la lectura en cada uno de los capítulos. Esa fue la intención. Porque el próximo miércoles vamos a entrar de lleno con Anderson y ya preparar Hertz para realizar un informe de lectura que les voy a pedir trabajando los 3 textos, para cerca de julio. Quédense tranquilos. A lo mejor las consignas que voy a subir de Hertz sean consignas de lectura nada más para tener un seguimiento en la lectura. ¿Está? ¿Está claro? Perfecto. Bien. Sí, profe. Entonces, bueno, sé que se van a sentir un poco, digamos, invadidos con tanta bibliografía, pero es así, vamos a tener que trabajar con mucha bibliografía este año, así que les voy comentando que vamos a tener que tener un ritmo un poco más acelerado al otro año, ¿eh? Así que me parece que la lectura previa va a ser importante, que si la pueden hacer. Bueno, Mayer en sus últimos capítulos podríamos decir que va a ir conformándose lo que llaman el edificio social, que es de qué manera las ciudades van a ir conformándose, digamos, esta pirámide social, y podríamos decir que de una sociedad esclavista del Imperio Romano vamos a ir conformando a una sociedad estamental. ¿Qué es una sociedad estamental? Va a estar dividida por estamentos, y el estamento tiene la característica central de no tener mucha movilidad social, casi nula. Ustedes me van a preguntar si la movilidad social tiene que ver, por ejemplo, del campesinado a la nobleza y de la nobleza alta, baja y el clero, ¿no? Todo, digamos, estamentos que van a estar bien conformados y estáticos en algún sentido, pero no va a ser tan así porque vamos a encontrar alguna movilidad social, sobre todo en la parte inferior de la pirámide. Con respecto a estas ciudades que se van a ir conformando de la villa romana a una ciudad ya con un sentido más autónomo, podríamos decir, de la villa romana a una ciudad propiamente dicha medieval. Con respecto a lo político, en relación con este edificio social, hay una lucha importante en el sentido de que la presión tributaria hace que los campesinos y de alguna manera que tenían mucha presión en cuanto al pago de estos impuestos, fueran abandonando algunos territorios, y además algunos esclavos también fueron, podríamos decir de alguna manera, yendo hacia otras tierras, sobre todo las tierras marginales. Y esto es un punto que vamos a tener que tener en cuenta con respecto a las tierras marginales.
Dejamos ahí este punto para luego profundizar con Anderson. Acá vamos a encontrar un nuevo actor social, podríamos decir, que es el colonus, que son los colonos que van a ingresar a partir del limes con este sistema de hospitalidad, acuerdo, contrato, donde se le da la porción de la tierra y al mismo tiempo deben dar servicio al ejército. Hay una forma también, van a aparecer las primeras bagaudas. Bagaudas eran las primeras protestas de campesinos con respecto a esto. Por supuesto que van a apelar a la represión y esto va a traer grandes consecuencias. Y otro actor importante va a ser la Iglesia Occidental, donde va a empezar a tener un protagonismo diferente en esta construcción social, exhortando la caridad y la lucha contra la usura y siempre a favor del esclavo, ¿no? Tres aspectos que son interesantes. La caridad en el sentido... ¿Lo repite, por favor? Sí, la caridad en un sentido propio de la teología, ¿no? La caridad está muy relacionado con esto de lo solidario, ¿no? Tener una postura diferente, no como un valor solidario de un momento, sino que la caridad intervenga en toda la vida de los cristianos. La lucha contra la usura es una parte importante, ya que los terratenientes, tanto romanos o como después se va a ir fusionando los germanos con los romanos, esta usura se va a transformar en un nuevo proceso, conformando una élite o una aristocracia en las ciudades. En el campo vamos a ver cómo se va a ir, digamos, estas ciudades se van atomizando y en el campo van a ir recorriendo la periferia de estas ciudades, conformando lo que nosotros conocemos por los feudos, ¿sí? O sea que la unidad que tenía el Imperio Romano se iba de a poco fraccionando, no solo en las ciudades, sino en estos feudos, ¿sí? Parcelamiento de la tierra, donde el señor feudal va a ser el protagonista junto con los campesinos. Esto de la intervención a favor de los esclavos lo vamos a ver con otro texto de Bonacieux, cómo es el proceso. Bonacieux lo que va a marcar es la transición, ¿no?, de la esclavitud hacia la servidumbre, una condición totalmente diferente, pero lo que hay que, de alguna manera, ser preciso es lo regional y lo territorial, cómo se fue dando. Esto vamos a ver que la relación entre el campesinado y el señor feudal no son lo mismo en cualquier lugar. Entonces hay distintos sistemas de relaciones y subordinaciones, según los autores, en cuanto a lo político y a lo social y también en el ámbito cultural. Con respecto a esto, lo que vamos a ir viendo con estos autores, a ver como conclusión cuál es el concepto que vamos a tener de feudalismo, ¿no? Es un término propio del liberalismo humanista y también de los ilustrados, como lo venimos viendo con Mayer, el concepto de feudalismo. O sea, muchas veces los autores, vamos a ver, en el caso de Mayer, que la Edad Media la reducen a un sistema feudal, ¿no? Y la verdad que la Edad Media tiene mucho más allá que un sistema feudal, porque se dio, sobre todo en Francia, en otras regiones tiene otra consolidación. Bien, luego ustedes van a ver un apartado donde el autor se hace una pregunta muy interesante, restauración o renovación. Cuando habla de restauraciones se refiere al Imperio Romano, si lo que se busca es restaurar el Imperio Romano o renovarlo, sobre todo lo que abarca el siglo IV y V,
Ustedes en la lectura van a ver que el autor está manifestando una estructura de modo liberal capitalista. ¿A qué se refiere esto? Porque es anacrónico, ¿no? Está mayormente relacionado no solo con el impuesto, con la ANONA, que es un impuesto, un tributo bastante moderno, sino la distribución que se realiza a través de nivel central con estos absolutismos, y va a tener una característica de estos absolutismos cerrados, muy fuerte, con una burocracia, como vimos la clase pasada, una burocracia bastante precisa para el imperio, ¿no? Ya sabemos que el problema de la extensión territorial es una variable que a nivel interno tuvo problemas, la mantención y la seguridad a través del ejército y las legiones no funcionaron con respecto a los limes y a las fronteras, y esto de a poquito se va conformando con un problema que va a tener sus consecuencias, que las consecuencias están bajo un sistema denominado, ¿sí?, feudal, ¿sí? Lo que pasa es que acá lo que se deja de lado el proceso de cristiandad, que se va a dar como un proceso interesante en toda Europa occidental y oriental, y que luego va a tener sus matices internas. Con respecto a la restauración o renovación, que hace la pregunta el autor, lo que sí hay una nueva conciencia. Esta nueva conciencia, según el autor, está involucrada tanto la Iglesia oriental como occidental. Los padres de la Iglesia van a ir mirando otra perspectiva con respecto a la vida. Hay una vida mucho más espiritual en relación con el arte va a ir acompañando el arte, digamos, de las pinturas, de las esculturas, digamos, toda una visión cristiana de estas, digamos, este esplendor de la literatura, sobre todo la literatura cristiana, ¿no?, de los padres de la Iglesia, a pesar de que eran muy complejos, se fue también de alguna manera llevando a cabo en distintos discursos, homilías por parte de la Iglesia. Podríamos decir que esta idea del orden, la paz y la seguridad que proponía el Imperio Romano, el éxito lo tuvo en el absolutismo, dice el autor. Quiere decir que solamente se pudo dar en estos 3 periodos de los emperadores, ¿no?, de Diocleciano, Constantino y Teodosio. Luego hubo una serie de problemas, ¿sí?, sobre todo en el siglo V y VI, porque el ingreso de los germanos al escenario de Europa occidental va a modificar todo lo que es el Imperio Occidente y de Oriente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir lo último, Luis, que no lo escuché? Perdóneme. Sí, que digamos, el ingreso de los germanos va a modificar todo el mapa político territorial, ¿no? Cuando hablamos de político estamos hablando de territorio, ¿no? ¿Qué sería la caída de Adrianópolis? No, lo que sería es el ingreso de los germanos. Ah, está bien. ¿Está? Que no solo son germanos, empiezan los hunos, los persas, los hititas, ¿no? O sea, cuando ingresan dentro de lo que queda del Imperio Romano sería. Exactamente. Va a modificar todo el mapa político, económico y social. Esto va a impactar, y sobre todo en la cultura. Lo que pasa es que la Iglesia va a tener un gran protagonismo, que vamos a especificar, digamos, la Iglesia occidental y oriental, ¿está? Porque acá vamos a ver que también nos encontramos con un cisma, el cisma arriano del siglo IV, sobre todo, digamos, Arrió propone una escuela dialéctica con una doctrina discrepante totalmente, la que sostenían Constantino, a tal punto que eso también le trajo ciertos problemas a Constantino, que tuvo que resolver, dándole de alguna manera
la participación hasta cierto punto, porque después también tuvo, digamos, grandes guerras con los pueblos arrianos, ¿no? Pueblos germanos que eran arrianos o otros pueblos. Mayormente tuvo gran influencia Orígenes digamos, en esta concepción, y además el arrianismo había logrado en el siglo IV y V unas nuevas conversiones, ¿sí? Tanto que ahí la Iglesia tuvo cierto estancamiento, sobre todo lo que es la zona de África del Norte, la zona, podríamos decir, este de Europa, y lo que es la península ibérica, ¿no? Vamos a ver un protagonismo muy importante. ¿Dónde estaba el cisma y la discusión, la polémica? En la naturaleza de Cristo, ¿no? Ellos sostenían que Cristo siempre fue divino. Discutían esta idea del Cristo encarnado. Entonces eso trajo de alguna manera grandes discusiones teológicas y divisiones dentro de la población. Ustedes saben muy bien, que lo hablamos en la clase pasada, que la cuestión religiosa era una cuestión muy fuerte para lograr la unidad de un Estado, y sobre todo en este caso del imperio. Por eso habla de la renovación, o lo que el autor denomina restauración, ¿no? Restaurar el imperio de alguna manera costó mucho. Renovación hubo, y con Teodosio por supuesto que hubo una renovación, porque le dio otro protagonismo a los germanos, que venían con una cultura y una religión pagana muy fuerte. Esto también va a impactar en el mundo cristiano, y vamos a ver cómo se fue fusionando estos aspectos. Estas guerras civiles que se produjeron a causa de las divisiones religiosas, digamos, de teológicas e interpretaciones, ¿no? Dentro del mismo cristianismo en cuanto a la religión, solicitaban la intervención del Estado. El Estado pudo superarlo, de alguna manera la intervención de Teodosio va a ser justamente de apoya el acuerdo de los neocinicenos y la profesión de fe del Papa en Dámaso. Entonces esto lo que va a hacer es ya ubicarse dentro del cristianismo occidental y oriental, y va a ir buscando de a poco buscar, digamos, oponerse al arrianismo, en este caso, a tal punto que hubo grandes guerras en contra del arrianismo. Entonces esto también impactó en todo el mapa político. Imagínense que todos estos procesos que estamos hablando, siglo IV y V, hay muchísimos cambios, lo que veníamos diciendo al principio de la cursada. Con respecto a la restauración exterior en cuanto a la teología oriental, basada en lo racional, en la mística, y sobre todo el ascetismo. El ascetismo es la que proponían los monacatos, si ustedes se acuerdan de la clase pasada. El ascesis es la vida espiritual, ¿no? El retiro hacia los monasterios. Esto llevó a una gran discusión también interna dentro de la Iglesia, entre la Iglesia oriental y occidental, ya que la Iglesia occidental tenía gran relación con el poder político. Con respecto a las primeras, el autor primero y principal habla del término de invasión germana, y habla de primeras oleadas, o sea que para el autor hubo varias oleadas. Vamos a ver que Anderson denomina una primera y una segunda oleada nada más. Mayer busca que a partir del siglo III, tribus germanas y los hunos, ¿sí? Un gran poder tremendo de los hunos, ingresaron por el limes, o sea, el límite. Las primeras oleadas lo que hicieron es cruzar la frontera del Rin, que era el gran límite que tenía este imperio en decadencia, el imperio romano tardío, como le dice Maya, donde los primeros que van a ingresar a esta región son los alamanes y francos,
que triunfaron sobre los romanos y que después vamos a ver, pero hemos mencionado ya en clases anteriores, la superioridad del ejército germano sobre los romanos, sobre todo la táctica de esta formación acorazada, conformando, digamos, una superioridad no solo en las armas, sino en la estrategia. Luego también ingresaron por el Danubio. El Danubio, estas tribus, como le dice Mayer, le lo denomina como tribus, en realidad son especie de confederaciones, ¿no? Que hay un proceso de renización también. Hay grupos que absorbieron a otros, digamos, y esto es muy propio y característico de la época. Entonces, los primeros que ingresaron también juntos con los alamanes y los francos son también los visigodos. Los visigodos tuvieron una fuerte presencia en los primeros siglos III y IV, y lo que ustedes con la lectura se van a encontrar con un concepto que es el foederati. El foederati son especies digamos, de colonos autónomos, sí, pero ligados siempre a un jefe germano, donde los foederatis están muy ligados con el gobierno y como obra de Teodosio, donde Teodosio lo que va a realizar desde el punto de vista interno y externo para solucionar este restablecimiento interno y externo es la germanización del ejército. Esto de alguna manera fue una solución transitoria, porque con la construcción de los sasánidas, los persas, una familia muy importante que ingresaron con Sapor II, y vieron la superioridad del ejército persa sobre los romanos, y esto tomó aún mayor fuerza la decisión de que haya más participación en los ejércitos de los pueblos germánicos. Pregunta. ¿Esa fue una de las causas para que los germanos ingresen en el imperio? Una de las causas es la presión que venía de Asia, digamos, por parte de persas, sobre todo la expansión del imperio chino. Y esto hizo presión hacia lo que nosotros conocemos el factor determinante del ingreso, sobre todo la parte central de Europa, ya que mayormente vienen ustedes van a ver los mapas, vienen del norte y del sur, digamos, de la frontera entre Europa y Asia, sobre todo lo que es el Rin y el Danubio. Lo que pasa es que la debilidad, digamos, de estas fronteras y la presión que van a hacer, y sobre todo con la inauguración de Constantinopla, no solo fue una fuente de atracción, digamos, sino que también el único modo de poder, de alguna manera, sobrevivir de estos pueblos, ¿no? de subsistencia, ya que la subsistencia de ellos era la guerra. Así que esto es así, ¿no? Su mecanismo más importante era la guerra, y además, cuando vencían a otros pueblos, lo tomaban como prisionero, y luego ellos también eran parte, digamos, del comercio de esclavos en relación con el Imperio Romano, ¿no? Acuérdense que el Imperio Romano era una sociedad esclavista, ¿no? Tenían estas condiciones, el esclavo no tenía participación dentro, digamos, del derecho romano. Entonces digo, esto impulsó, ¿sí?, el mapa político, digamos, de todo lo que es la relación Europa o sea, Occidente y Oriente, y también participa el norte de África, ¿no? que como dice Mayer, digamos, el centro de gravedad fue el Mediterráneo, y a partir de ahí se fueron trasladando, podríamos decir, como lo hemos visto con Diocleciano, en la inauguración de la tetrarquía, la división del imperio, digamos, y fundando
luego con Constantino, Constantinopla. Entonces esto también es lo que de alguna manera el autor habla de un modo capitalista liberal, ¿no? Porque Constantinopla pasa a ser un centro comercial muy importante y además manufacturero. Y Roma queda como consumidor final y proveedor de materias primas. Entonces esto también tiene mucho que relación con lo que dicen, a pesar de que es un poco anacrónico hablar de un capitalismo liberal, pero funciona como un precapitalismo, podríamos decir. Tengo una duda más. Sí. La invasión germana se instala en Roma, tipo, no como los hunos, que los hunos lo que hacían eran saqueaban los imperios, sino que ellos En que se realidad, ahora instalaron. vamos a ver, bien, muy buena pregunta, ahora vamos a ver con Anderson cómo se fueron recorriendo, no se ubicaron solamente en Roma, ¿sí? Ocuparon Francia, ocuparon la península ibérica, hicieron todo este recorrido. Por ejemplo, los vándalos ingresaron por Roma, ¿sí? Porque algunos entraron por los Balcanes también, por el sur, digo, entonces hay diferentes corrientes. Este autor habla de diferentes direcciones, que vienen de diferentes direcciones de origen, ¿no? Diferentes direcciones, y se instalan transitoriamente porque luego siguen recorriendo, a tal punto que pueblos germánicos también se enfrentaron, como el caso de los francos, que absorbieron a los burgundios y luego a los lombardos. Entonces, digo, el proceso es muy complejo para determinarlo de una manera. Yo les voy a enviar luego los mapas correspondientes de todo el proceso, cómo se fueron ubicando, que en una próxima clase lo vamos a ir viendo. ¿Estamos? Sería bueno que lo tengan en mano, sacarle una copia, y para que nosotros podamos describir los mapas históricos. ¿Está bien esto, Nico? Sí, profe. ¿Respondí? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, los godos y los visigodos fueron pueblos muy fuertes, en este caso son dos pueblos distintos, donde son los primeros que llegan a Roma y en lo que hace Teodosio es controlarlos. Controlarlo significa no dominarlo, sino que se van expandiendo hacia la península ibérica. Luego los francos también van a absorber parte de los godos. Entonces digo, es todo un proceso bastante complejo, ¿no? Porque el sistema de relaciones de estos pueblos germánicos, ¿sí?, son bastante complejos, ya que depende mucho digamos, del jefe militar de estos pueblos, ¿sí? Depende mucho de ello, porque la estrategia la llevan estos hombres que tienen cierta influencia en el recorrido, en la estrategia, en la fabricación y la tecnología de las armas. ¿Alguna pregunta? Luis, tengo una preguntita con respecto a... Dijiste en un momento que había una nueva conciencia espiritual. ¿Esto Sí. se da por el que se pierde la paz y la seguridad y la promesa de... ¿Cómo es? La promesa de un paraíso, de un posible paraíso? Exactamente, sí. Esto impactó mucho en el pueblo, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Esto del paraíso es una cosa muy interesante, porque la propuesta del cristianismo es esto, ¿no? Tener un pasaje, es como la peregrinación que vamos a ver luego, ¿no? Es un pasaje que hay en la vida, muy corto, que en realidad el fin no es la vida. Hasta este punto se había pensado que el fin estaba en el paraíso. No estaba, digamos, esto también lo toman, ojo que lo tienen mucho el Islam, esto digamos, de inmolarse muchas veces, sabiendo que es por un pueblo y una causa de la fe y una causa justa, para luego ir al paraíso, ¿no? Entonces, hacer todo este tipo de cosas en la cotidianeidad es lo que de alguna manera, la única seguridad era el paraíso, ¿no? A tal punto que la vida, vamos a ver, en siglo XII y XIII, se va a ir cuestionando esto, digamos, de la vida solamente en el paraíso, ¿no? Digamos, ese va a ser, digamos, la entrada a la modernidad, ya que esta inmaterialidad, porque ya dejaban, digamos,
de alguna manera había una vida inmaterial, esto va a ir ocasionando de a poco una vida mayor con materialidad en cuanto a las decisiones políticas y religiosas, ¿no? Esto también es importante decirlo. Y sobre todo la Iglesia ha trabajado toda esta cuestión, sobre todo con respecto a la usura, que es la gran discusión desde que nació la Iglesia como doctrina, la Iglesia católica, lo mismo que la oriental, hasta el día de hoy. Los ortodoxos son aún más contundentes en esto, ¿no? Digamos, de la separación de lo mundano con lo no mundano. Los ortodoxos son mucho más fuertes. El caso digamos, de Occidente no, tuvo siempre un juego, y yo digo que tuvo un juego como a dos puntas, ¿no? En este sentido. A dos puntas digo porque hay sectores que apoyaban y otros sectores que no. Sí, había muchas divisiones, a pesar de que la Iglesia Católica es universal, dentro de esa universalidad hay diferentes pensamientos y formas, ¿no? No sé si respondí más o menos lo que querías, Cristian. Sí, Luis, por último, con respecto a eso. Entonces lo espiritual tendría quizás mayor incidencia cuando se quiere separar de lo mundano, a la razón de separar lo político de lo religioso sería como una consecuencia de lo que se propone desde lo espiritual. Es una consecuencia, pero además tenemos que verlo según las regiones, porque lo que hizo el cristianismo es resolver un problema, digamos, bastante confuso de las religiones anteriores, sobre todo la pagana tradicional que traían los romanos. ¿En qué sentido? En que esa deidad, digamos, traía confusión de que, por ejemplo, los emperadores y los príncipes romanos tenían esta figura en relación de semidios. Entonces, veían las atrocidades que hacían y todo ese tipo de cosas, llevó a una confusión religiosa. Cosa que ven en los cristianos manifestarse de una manera distinta. Los ritos religiosos son muy impactantes, y sobre todo que la seguridad de esto de la esperanza, que no había propuesto ninguna religión, porque la esperanza no estaba en la tierra, sino en el cielo, en el paraíso, lo que vengo sosteniendo. Entonces, eso hace un cambio de toda la cosmovisión de toda Europa. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Hasta el día de hoy, porque esto sigue sosteniéndose, ¿no? Que digamos, la vida mundana tiene, digamos, como esta idea de pasaje, ¿no? Entonces, eso impacta mucho en el mundo occidental, porque nadie había propuesto esto. Entonces, y sobre todo con la aparición más tarde, muchísimo más tarde, sobre todo con Agustín, ¿sí? Como uno de los padres de la Iglesia más importantes que tiene la Iglesia, luego con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es impresionante la teología, lo impactante que hasta el día de hoy muchos, digamos, hombres de la política son tomistas, ¿no? En su propuesta de Santo Tomás, que no viene al caso que ahora, pero si ustedes alguna vez quieren lo charlamos, pero no hay mucho tiempo para hablar de Santo Tomás, pero es muy interesante la propuesta de Santo Tomás porque está ligado con la filosofía esto. Santo Tomás lo lleva a la teología, pero hay categorías, ¿sí? Que son propias de Aristóteles y de Platón. Entonces digo, hay sobre todo de Aristóteles, ¿no? Es una cosa muy interesante. No sé si Cristian... Sí, Luis, gracias, perfecto. Perfecto. ¿Está claro todo? Roberto. ¿Sí? Bueno, si se corta, estaremos hasta -5, 11 -5, si yo puedo ir a la escuela y veo, si me vienen enseguida, les mando un mensajito, ¿sí? Y haremos un Zoom más como para poder cerrar esto. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo porque tenemos mucha bibliografía y este año empezamos muy tarde, entonces tampoco no quiero que queden con baches ustedes. Bueno, vamos a entrar a Perry Anderson. Perry Anderson, en su título Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo. Ya ahí va
va a marcar su mirada, dónde está parado. Él pertenece a la historia social, un hombre, digamos, dedicado a la historia desde esta mirada, con un carácter, digamos, anticristiano, sobre todo anticatólico. Es una mirada posmarxista en su análisis, vamos a verlo, y es importante que lo veamos porque vamos a ver otros autores con otras miradas para completar lo que yo vengo mencionando, este proceso, porque es uno de los hombres que mayormente tiene mucho peso en la UBA y en las universidades, lo mismo que Hertz, ¿Estamos? Entonces, tenemos que ver esta mirada, Entonces, para mí, vamos a sacar algunas conclusiones y el análisis que corresponden a esta cuestión. Entonces, es un hombre que tiene un análisis y una visión que es propia de la que se contrapone con la de Hertz en cuanto, chicos, a esta mirada. Él va a ver como la edad oscura, ¿sí? La edad oscura. Tiene la mirada esta del humanismo ilustrado, ¿sí? Él viene de esa concepción. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando habla de feudalismo, vamos a ver, quiero que al final veamos el concepto para que poder tener las categorías y los textos ya en su recorrido, es que él reduce, fíjense, la transición a la antigüedad la tiene como una edad importante, y reduce a la Edad Media al feudalismo, ¿no? El feudalismo fue un sistema. Eso muchas veces, a tal punto que estos, digamos, yo vi en una propuesta de una caja curricular que quisieron cambiar en el profesorado, no le llamaban Edad Media, le llamaban feudalismo, ¿no? Digamos, esto sigue con esta mirada. Después les voy a subir un texto con respecto a la demistificación de la Edad Media, ¿no? Que me parece que no podemos caer en esto de reducir. No quita que no lo veamos y que saquemos las conclusiones. ¿Estamos? Bien. O sea que, perdón, que Anderson lo reduce solo a la Edad Media, ¿eso es lo que quiso decir? Exactamente. La Edad Media es mucho más que eso. Sí, muchísimo más. Es todo un proceso interesante y que además no se puede hablar de edad moderna sin la Edad Media. ¿Sí? Va a estar justamente, Edad Media se llama porque está entre la Edad Antigua y la Moderna. Digamos, después hay otros, digamos, análisis y otros conceptos como posmodernismo,